Un gusto, mis queridos hermanos y hermanas, de nuevamente vernos junto a estas redes sociales que es YouTube con un tema más. Bienvenido al canal La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Que Dios los bendiga y los cuide grandemente en tiempos peligrosos. Hoy día vamos a analizar un tema actual. Estamos conversando con el hermano que hablaba, Fabián. Hoy día, ¿cierto? Es impresionante la delincuencia, la maldad, al grado que ha llegado. Por eso el tema de hoy día se llama la gran profecía que no hay duda que se está cumpliendo. Si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y el versículo 3, cuando los discípulos le hacen la pregunta al Señor Jesucristo, ¿qué cosas tienen que anunciar su venida? Dio varias profecías, pero hoy día vamos a analizar una en especial. Aquí en San Mateo, el Evangelio de San Mateo 24, versículo 3, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Estando él, es decir, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos, es decir, que los apóstoles, se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Y es importante la pregunta, hermanos. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Aquí le preguntaron, ¿cuál es la señal? El Señor Jesucristo dio varias señales que anuncian su venida, su segunda venida a la tierra. Pero hay una muy especial que se encuentra en todas las Biblias, porque la Biblia es una sola. Las versiones son diferentes, pero todas dicen lo mismo. Aquí en San Mateo capítulo 24, versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Escritura dice que una de las señales del tiempo final, que también hace que los juicios de Dios caigan al mundo, porque el Señor, cuando la maldad comienza a desbordarse, Dios toma acción en el asunto y Dios ha traído juicio. ¿Cómo va a traer este gran juicio a la humanidad? La Biblia habla del fin del mundo, pero también la Biblia habla de que los hijos de Dios en ese tiempo, vamos a estar estudiando yo creo que esta semana el milenio, vamos a estar en el cielo, porque tenemos que incluirnos, y después la tierra, volveremos 1000 años a la tierra, estaremos acá y Dios transformará la tierra en un paraíso. Pero acá la Escritura dice claramente, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Gran aumento, imagínense, la osadía, la violencia de la gente que hoy día hace delincuencia, tiene el miedo de matar a alguien, quitar lo que a otro le ha costado, ya no hay... Es increíble, en la televisión se ve estas noticias. Pero en este aspecto, hermano, el Señor Jesucristo, vamos a hacer resaltar, porque siempre la palabra del Señor hace bien volverla a recordar los textos, siempre la Biblia se está renovando. Por eso el Señor Jesucristo comparó nuestros días como los días de Noé. Porque la Escritura dice acá en el versículo 37 del mismo capítulo de la venida de Cristo, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Interesante, ¿eh? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasaba en los tiempos de Noé? Hemos dado un tema de Noé, pero hoy día lo vamos a estar relacionando especialmente con el aumento de la maldad, la violencia. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 6 y el versículo 5, aparece. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? ¿Por qué hace que venga un diluvio? ¿Qué es lo que va a hacer que el Señor Jesucristo traiga un juicio a la tierra y proteja a sus hijos? Proteja a los que creen en Él, los que le buscan, los que buscan las cosas espirituales de Dios. Aquí en Génesis capítulo 6, 5 dice la Escritura, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Imagínense, la Biblia dice que Jehová Dios ve que la maldad del hombre es mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal. Interesante. Dice acá que llegado ya este tiempo del tiempo de Noé, Dios dice claramente que la maldad es tan grande, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, que todos los pensamientos los ocupaban las 24 horas del tiempo, solamente cómo hacer, cómo robar, cómo planificar, cómo entrenándose, porque también la gente a veces que hace cosas malas se entrena para ser rápido, eficaz. Y dice la Escritura, hermano, que por eso Jesús dijo, como los días de Noé, hoy día hay mucha maldad en el mundo. La crueldad hacia la naturaleza, hacia los seres humanos, la crueldad hacia los animales. Hay tanta gente que disfruta a veces viendo peleas clandestinas, peleas de gallo. Tanta la crueldad como algunas personas se recrean en la crueldad, hermano. Es terrible, ¿eh? Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Era tanta la maldad
En el idioma griego, la palabra que sale que el Señor le dolió, porque Dios dice, hay un texto que dice que Dios no es Dios para arrepentirse. Dios no puede decir yo me voy a arrepentir porque los querés, entonces que me equivoqué, no. En el idioma hebreo da a entender arrepentirse una palabra que le dolió, sufrió por lo que había creado, porque la Biblia dice que cuando Dios creó todo era bueno en gran manera, pero el diablo se había revelado en los cielos, trae la rebelión acá en la tierra, y como todos sabemos, la Biblia dice que iban a haber dos grupos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y la gente, cierto, que no conoce a Dios, cuando la gente abandona a Dios, la maldad es grande. Yo le digo, ¿por qué hoy día hay tanta maldad? Porque en los corazones de la gente que hace maldad no está Dios, está el diablo. Dice la Escritura que el diablo vino a destruir, a matar y a mentir. Dice que eso vino el diablo, vino a mentir, vino a destruir y vino a matar, porque él es mentiroso. Entonces, hoy día, ¿cierto? Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas, buscar al Señor, hacer un cultito como estamos ahora nosotros, estudiar en la casa, orar. Yo le decía a los hermanos, orar, hermanos, al salir, por lo menos dice la Biblia que hay que orar 3 veces en el día, al comenzar el día, al mediodía y en la tarde, y orar, ¿cierto? La Biblia dice como mínimo tenemos que orar 3 veces en el día por protección de Dios, cómo está la maldad, cómo anda la gente agresiva, cómo la gente salta, ¿cierto? Con una actitud muy agresiva. Pero el Señor decide algo. No, Dios iba a dejar que la maldad nomás siguiera creciendo. Dice el versículo 7, dijo Jehová, raeré, es decir, que voy a sacar de raíz sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de los hechos. Era tanta la maldad, hermano, era tanta la maldad. Ya en el libro de Génesis, capítulo 3:15, se había anunciado la venida de Cristo, ¿ya? Pero era tanta la maldad que el Señor tuvo que hacer una limpieza. Era tanta la maldad, no es que Dios sea malo, no, era tanta la maldad de las cosas que ellos hacían, que no es muy diferente con las maldades que hoy día vemos nosotros en la tele, en la televisión, en las noticias, en las redes sociales. Y dice claramente en la Escritura que como tenía que venir el Mesías, el diablo quería corromper toda la humanidad, no dejar por donde venía la descendencia del Mesías. Porque aquí había en Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba esta gran profecía de la venida, la primera venida de Cristo a la tierra. Cuando Dios hace el juicio con la serpiente, Dios dice, pondré enemistad entre ti, una enemistad entre el diablo y la mujer de los creyentes, entre tu simiente y la simiente de ella. Aquí la Escritura dice de que Cristo iba a tener una simiente y que el diablo también iba a tener una simiente. La simiente era Cristo y la simiente del diablo era el anticristo, pero también están los seguidores. Y los seguidores, ¿cierto? Lamentablemente, cuando el corazón no es gobernado por Dios, la gente no tiene código, la gente se transforma en monstruo por delante, querer, ¿cierto?, dañar a otros hasta las cosas más mínimas, si se puede, pues posible no pagar lo que hay que pagar, hacerle eso al otro, si es posible apoderarse del otro, engañarlo, estafarlo. Es terrible, hermano, todas las cosas. Pero mire, además de haber tanta maldad que trajo el diluvio, y lo mismo que atrae la venida de Cristo, por algo los discípulos le preguntaron, dinos cuál será estas cosas, Jesús anunció varias cosas, pero uno, el gran aumento de la maldad. Pero aquí aparece algo bien bonito en el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia, la bondad inmerecida. Hay unos que piensan que el Antiguo Testamento no es gracia, que es pura ley, están terriblemente equivocados. El Evangelio es eterno, el Evangelio nunca ha sido modificado, cambiado. Claro, en el Antiguo Testamento habían algunas cosas rituales que representaban cosas sagradas, que Dios las dio. Pero la gracia siempre ha estado. El hombre siempre se ha salvado por gracia. Por eso la Biblia dice que Noé creyó en Dios y le fue contado por justicia. La gracia, por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero por qué? El versículo 9 dice lo siguiente, ¿eh? Interesante cómo era Noé. Y también cómo tenemos que ser nosotros en este tiempo final, antes que lleguen los juicios de Dios. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era justo, ¿ya? Era perfecto. Perfecto significa que era una persona inclinada hacia lo bueno, ¿ya? Entre sus generaciones. Y con Dios caminó Noé. Es interesante. Él donde andaba iba con Dios. Lo consideraba. Estaba Dios en sus pensamientos, en sus acciones. Porque sabe usted, hermano, que algo bien curioso que pasa por Noé.
Porque normalmente lo más normal, hermano, que cuando todos están en una parada, todos los seres humanos se van en ese formato, ¿me entiendes? Pero hoy día lo mismo, la gente hoy día, hablamos ayer con los hermanos acá, en un culto, la gente tiene una manera de pensar, tiene una manera de hablar, tiene una manera de actuar, tiene una manera de ver las cosas, a veces todas estas cosas sin ningún amor al prójimo. Pero es fácil porque todos están en el mismo formato, todos, por llamarlo así, todos están bailando la misma cumbia, todos están bailando la misma música, en cuanto a actitudes yo me refiero. Pero que grande es cuando una persona quiere marcar la diferencia, y Noé fue así. Noé, dice la escritura, caminaba con Dios, era un varón justo, y por eso Dios lo vio, lo mandó a construir el arca, lo manda a construir el arca. Y es interesante lo que dice acá el Génesis 6, versículo 22, que cómo era el actuar de él. Dios no se equivocó en escoger este hombre, este profeta de Dios. Versículo 22 dice, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, obediente, ¿cierto? Por eso yo le digo a mis queridos hermanos de que la maldad siempre la maldad ha hecho que los juicios de Dios caigan al mundo, ¿ya? Tenemos varias cosas, el diluvio, tenemos lo mismo, Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Sodoma y Gomorra fue destruida porque también Sodoma y Gomorra se fueron en contra a lo que Dios había dicho en sus mandamientos, ¿ya? Y Dios destruyó. Dice la Biblia que eran 5 ciudades, también por aumento de la maldad. Porque eso, de hecho, en el libro de Génesis, cuando Dios visita a Abraham, pues estamos viendo varios aspectos, también la maldad había dominado cuando Dios visita a Abraham, Dios le dice a Abraham que manda ángeles, Dios que no sepa, sino que Dios siempre tiene eso de bajar a la esfera humana para que el ser humano realmente no pueda considerar que Dios es injusto. Cuando Dios terminó de hablar de Sodoma, dice la escritura claramente que Dios le comunica lo que piensa hacer. En cuanto a Sodoma y Gomorra, ya todos sabemos nosotros que estaba pasando Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas eran 5 ciudades de la llanura. Aquí en Génesis capítulo 8, versículo 16 dice, después que terminaron de hablar con Abraham, Jehová y los ángeles, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande, fuerte, habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Y dice la escritura lo siguiente, en el versículo 20 aparece ya que estaba pasando ahí, ya, las ciudades. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, era tanto cierto el pecado que estaba ahí, que descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hacia mí, o si no, lo sabré. Y de ahí cierta parte de los ángeles a Sodoma y Gomorra. Nosotros todos sabemos qué pasó con Sodoma y Gomorra. La Biblia en el libro de Judas, ¿cierto? Es bien claro, ¿ya? El libro de Judas habla, ¿cierto? Yo estoy lo que diciendo, hermano, que como el mundo se conduce, como el mundo tiene su manera de pensar, es lo que los juicios de Dios por la razón que van a caer al mundo, ¿ya? El Señor no odia a las personas. El Señor nos ama a todos, pero sí el Señor tiene la capacidad de distinguir lo que está correcto, lo que está incorrecto, lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. El Señor tiene esa capacidad de discernir lo que está bien y lo que no está, y lo que está bien. Vamos a ir al libro de Judas. El libro de Judas está ante el Apocalipsis. Vamos a ir a ver lo que dice acá en cuanto a estas ciudades, ¿ya? Aquí en Judas capítulo 1, versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera como ellas, habiendo fornicado en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Todos sabemos la historia, que cayó sobre Sodoma fuego y azufre. Dios ama a las personas, pero Dios odia el pecado. Cuando Jesucristo caminó por esta tierra, Jesucristo hacía que la gente valiera, todos los trataba importante, pero el Señor quería que las personas cambiaran. El mundo hoy día, ¿cómo está? Porque el mundo se dirige sin Dios. El diablo le dijo a las personas, si ustedes comen del fruto del bien y el mal, ustedes no van a necesitar a Dios.
ustedes van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes van a elegir las leyes de lo que es bueno y malo. No. El gran problema, hermano, que existe el pecado, existe un juicio de Dios. El mundo está así porque el mundo se conduce solo. El mundo se conduce sin Dios. No toma la consideración del Señor. Dios ama todo, todas las personas, pero sí hay ciertos actos que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Que sea, hoy día vemos nosotros, como Dios va a decir, no, si el ladrón posiblemente no sea malo que sea el ladrón, y el que estafa, no, tampoco, el que estafa puede que tenga sus razones para estafar, y el que mata, no, también. El problema es que los mandamientos son 10. Cuando Dios escribió, hay algo bien hermoso, hermano. Lo único que fue escrito por Dios, por la mano de Dios, fueron los 10 mandamientos. Los grabó en letras de piedra. Después, cuando bajó Moisés, dio cuenta que el pueblo se había desenfrenado, había comenzado a adorar el becerro y Moisés, rompió y tuvo que labrar 2 piedras más para que nuevamente los mandamientos fueran escritos. Pero lo único que fue escrito por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por el poder de Dios, y como sale las películas, salía el fuego ahí y se grababan las piedras, son los mandamientos de Dios. Lo que el ser humano debe dejarse guiar son por las leyes, por lo que el Señor dice. Por eso, hermano, todo este tema del aumento de la maldad, de ver hoy día como lo que está bien, lo que está mal, y algo bien importante, yo le digo, hermano, los que deben educar a sus hijos son los padres. Nadie debe influenciar en la mente de los hijos. Los que realmente deben educar a sus hijos son sus padres, poniéndoles valores y cosas bonitas. Ahora lo bonito, hermano, para terminar, que la Escritura dice de que el mundo que el Señor nos va a traer, en el Salmo 37, acá la Escritura es bien clara, el Señor va a destruir a las personas que aman la maldad y va a traer un mundo donde va a abundar la paz, la tranquilidad, y el reino de Dios va a gobernar toda la humanidad. Aquí en el Salmo 37, hablando de la maldad, que los que van a hacer maldad en el paraíso no van a existir. Versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos. Los malignos son las personas que hacen lo que vemos hoy día, la maldad, sin consideración a nadie. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Pues de aquí un poco y no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. La gente que haga mal, el mal no va a estar ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Como ya no va a existir, usted va a tener que tener miedo porque va a dejar la casa solo, que le van a robar la casa, hay que reportar la casa, no. Cuando Dios transforma esta tierra en un paraíso, después de los 1000 años, la otra semana vamos a estudiar el milenio, no se lo pierda, no va a existir la gente que hace mal, porque Dios los va a destruir. Y el versículo acá, 29, perdón, dice la Escritura, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Igual que Noé. Las personas que quieren marcar la diferencia, las personas que aman a Dios, las personas que se quieren mantener lejos de lo que hoy día la gente ve que es normal. Y digo una cosa, hay que dejar que cada uno piense como quiera, actúe como quiera. El Señor dice claramente, les pongo el camino ancho, el camino angosto. Ustedes deciden dónde quieren caminar, pero tampoco nosotros como estudiantes nos tienen por qué imponer que nosotros tengamos que ver las cosas de una manera diferente. El mundo que vea las cosas como él quiere, pero nosotros veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Y ahí está la diferencia. No hay que ir a salir con pancartas, atacar a la gente, ser discriminatorios, no. Pero nosotros como, de hecho, los líderes, los pastores de iglesia, los padres de familia, a los hijos de Dios y a sus hijos físicos, sus hijos naturales, biológicos, llamarlo así, vean, díganle la Biblia qué es lo que dice que es bueno y lo que es malo. Enséñenle con la palabra del Señor. Hermano, porque el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, es mi deseo. Para la otra semana vamos a estar subiendo el milenio. La Biblia dice que el diablo va a ser encerrado por 1000 años, por los demonios, posteriormente destruido. Vamos a ver qué le da comienzo al milenio la otra semana, qué le pone fin. Y realmente la eternidad, hermano, dice la Biblia que va a ser todo hermoso. No va a existir la maldad, no va a existir la delincuencia, la corrupción, porque Dios va a regir la humanidad y la humanidad va a ser elevada a la perfección como era en el jardín del Edén. Porque el Señor cuando terminó dijo que todo era bueno en gran manera. Que el Señor los bendiga grandemente. Suscríbanse al canal, compartan este tema con otras personas. El único Dios, hermano, que escuchemos cosas de Dios, que Dios realmente muestre su mente mediante las escrituras. Vamos a orar. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por haber analizado un tema más, como la maldad hoy día, lo que es malo, Señor, realmente está tan poderosamente, tan osado,
que tus santos ángeles cuiden a nuestros hermanos, sus casas, sus negocios, de lo que vivimos, nuestra vida también, Señor. A veces hay gente que conduce, aparecen personas agresivas tirando los vehículos, los camiones encima, como algunos hermanos me cuentan, Señor, que tú nos protejas, nos cuidas del diablo, cuídanos del maligno, como dijo el Señor Jesucristo, sus santos ángeles nos cuiden y nos podamos, Señor, cada día ver la luz de los otros días. Cuídanos, Señor, también bendice nuestros trabajos, todos trabajamos en cosas diferentes, pero el dinero es un mal necesario que necesitamos para sobrevivir en este mundo, Señor. Perdona nuestros pecados, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.